Las primarias del partido aragonés ya tienen a sus protagonistas. El secretario general del partido, Arturo Aliaga, el vicepresidente del Comité Intercomarcal en Zaragoza, Javier Allué, y Jesús Alijarde, de la corriente liderada por el vicepresidente Alfredo Boné, Proyecto Aragón Es. Se disputarán el puesto de candidato del partido a la presidencia del Gobierno de Aragón en las elecciones de mayo. Aliaga y Alijarde han presentado su candidatura ante la prensa tras registrar los avales este martes. No estoy en política para ocupar sillones. No he estado nunca para ocupar sillones. Estoy en política para servir a los aragoneses, para servir a mis vecinos, mis amigos, mis ciudadanos, mis empresas, mis colectivos sociales, para servir. Y el que quiera venir a este partido para servirse de él, en este nuevo proyecto no encaja. Que encarnamos el cambio que necesita el partido aragonés para afrontar el reto de futuro. Y el reto de futuro del partido aragonés es volver a ser el partido general de Aragón. Entonces, nuestro enemigo, nuestro contrincante en estas primarias no debe ser ningún otro candidato. No es ni Aliaga, no es tampoco Allué en mi caso, no. Nuestro enemigo, el enemigo de nuestras dos candidaturas, de todo nuestro equipo, es el continuismo. Se encarne quien se encarne. En cuanto a las primarias para el candidato a la alcaldía de Zaragoza, los que compiten son el presidente de la Confederación Hidrográfica del Ebro, Javier de Pedro, Carlos Franco, de Proyecto Aragón Es, y el presidente del Rol de Choven, Alfonso Bonillo. Estos últimos han destacado parte de su proyecto ante los medios. Podrán elegir entre continuismo, entre más de lo mismo, o podrán elegir entre futuro, entre ilusión. Y yo creo que en Zaragoza, sobre todo el partido aragonés en Zaragoza, lo que hace falta es futuro, hace falta hablar de futuro y hace falta hablar de ilusión. Somos conocedores de la realidad de la calle, de la base, y desde luego eso es lo que nosotros queremos aportar, un conocimiento real de las cosas que están sucediendo en la calle y una nueva forma de pensar que le pueda dar salida a los problemas, aportando soluciones reales a los zaragozanos. La campaña electoral comenzará este sábado 1 de noviembre y las urnas decidirán quién ha convencido a militantes y simpatizantes el 29 de noviembre.